Pues ahí está en la pantalla, hermanos. Vamos a terminar el día de hoy este tema que inicié la semana pasada acerca del abuso. Y el título es Dios aborrece el abuso. Creo que para nosotros los hijos de Dios es obvio, es claro cuando vamos a la Escritura que vemos a un Dios que es Dios de amor, un Dios de amor, y es un amor incondicional. Dios no está en contra necesariamente de la disciplina, porque Dios mismo habla de la disciplina hacia sus hijos, anima mucho a los papás acerca de la disciplina. De hecho, si va uno al Antiguo Testamento, hay un proverbio que dice: la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, dice, pero la vara de la corrección la va a alejar de él, va a alejar la necedad. O sea, no es el problema de que los papás no disciplinen a sus hijos. Personalmente creo que la disciplina física, para mí, hermanos, se debe de ejercitar o practicar más bien desde recién nacido el pequeñito, hasta tal vez 2, 3 años. Ya cuando es 5 años ya está muy grande, porque entre 0 años y 5 años es cuando se forma prácticamente el carácter del ser humano. Entonces, un problema con nuestra cultura es de que no hacemos eso, sea porque ignoramos de que estos años son cruciales para formar el carácter del niño, o simplemente negligencia de los papás latinos, hispanos, de que no queremos tomarnos la molestia de disciplinar y formar, moldear el carácter del niño. El asunto es de que después, ya cuando van creciendo, quieren los papás, ya que el barro, ¿cierto? Dios nos entrega el barro a blandito, mojadito, para darle la forma que uno quiera, pero cuando se seca el barro es cuando el papá quisiera ya darle forma, y entonces es cuando se quiebra el barro y se lastima uno las manos. Pero eso es solamente respecto a la disciplina de los niños, abusos de niños. Pero Dios aborrece todo tipo de abuso. Esto es lo que vimos la semana pasada, y voy nada más a ir rápido, que el abuso es la violación de los derechos básicos de una persona en una relación, y eso es aquí en el estado de Illinois. Todo ser humano dado por Dios tiene ciertos derechos que son básicos, de comida, por ejemplo, los niños, que le den comidita, protección, amor, cuidado, cariño, eso es un derecho básico. Casa, ropa, todo eso son cosas básicas, esenciales. Y cuando otra persona viola esos derechos del ser humano, eso se constituye abuso en realidad. Otra definición de abuso es: el abuso significa el uso cruel de poder o autoridad para dañar, ya sea emocionalmente o psicológicamente, físicamente o sexualmente, a otra persona. Y eso es abuso, eso es usar el uso cruel del poder o autoridad que Dios ha dado a seres humanos, porque el poder y la autoridad viene de Dios. Pero el poder y la autoridad que Dios da a seres humanos, y saben, prácticamente todo ser humano, excepto el recién nacido, no tiene ese poder y autoridad. Hablando de poder, por ejemplo, el esposo sobre la esposa sobre los hijos, el hijo mayor en cierto sentido sobre el más pequeñito, porque tiene poder y cierta autoridad. Pero Dios no nos da el poder o la autoridad para abusar a ningún ser humano, sino todo lo contrario. El poder y autoridad que Dios me ha dado es para cuidar, para proteger, para bendecir, para proveer a mi familia. El poder y la autoridad que Dios nos da a los adultos, a todos ustedes como papá y mamá allá en sus casas, es con el mismo propósito, no para dañar, no para abusar. El poder y la autoridad que los maestros o las maestras específicamente, porque no hay maestros, pero maestras, Dios les ha dado poder y autoridad sobre los niños de ustedes. Pero ese poder y autoridad no es para dañar, no es para usarlo cruelmente, para dañar emocionalmente a sus niños, sino es para todo lo contrario, una vez más.
De manera que vimos eso y hablamos también de lo que es el abuso infantil, cuando un padre o cuidador, sea a través de la acción o no acción, provoca lesiones, muerte, etcétera. Lo estuvimos viendo. Hablamos también de la violencia doméstica, que tiene que ver con el uso cruel de poder y autoridad, tiene que ver el abuso doméstico con violar los derechos de la otra persona. Hice la observación de que cuando es doméstico se refiere a relaciones generalmente familiares, o en que existe una relación, una persona que cuida a un ancianito, aunque no sea nada de él, pero existe esa relación de cuidado. Eso es abuso doméstico. No es abuso doméstico que te asalte alguien allá, o violación sexual allá en la calle a un desconocido. Eso es crimen, pero no cae en la categoría de abuso doméstico. Vimos también los tipos de abuso que generalmente existen, hermanos. Puede variar los ejemplos, pero de alguna manera caen en estas categorías que están viendo en la pantalla: abuso físico, abuso emocional o negligencia, y abuso sexual. Y también definimos lo que es el abuso ritual, cuando de una manera casi ritualista, sea abuso sexual o de otro tipo, una persona causa daño a otro ser humano. La realidad es esta: el abuso no refleja el carácter de un Dios santo, justo y bueno, que es el Dios que vemos en la Escritura. Un Dios que aborrece el pecado, aborrece la maldad, y no refleja abusar, maltratar, hacer daño a otro ser humano. De ninguna manera refleja el carácter del Dios en que hemos creído y que vemos en la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero, es el único Dios que existe en todo el universo, y se ha revelado a la humanidad por medio de la Biblia. La revelación final, absoluta, completa de Dios fue que Él mismo se hizo un ser humano, y en la persona de su Hijo Cristo Jesús. O sea, Dios se hizo un ser humano y habitó aquí entre nosotros los seres humanos para revelarnos ya claramente. Porque antes de que viniera Cristo Jesús, era revelación del Dios de la creación por medio de profetas, por medio de sacerdotes, los escritores del Antiguo Testamento, pero a uno no les hacían caso, se burlaban, los mataban, los apedreaban, hasta que finalmente Dios envió a su Hijo a que se hiciera uno como nosotros, para revelarnos la realidad de la existencia de Dios, de la existencia del cielo, de la existencia del infierno, de lo que Dios espera y demanda del comportamiento de la humanidad, de la raza humana. Ya vino Cristo a revelarnos todas esas cosas. Y algo que vemos en la revelación de Dios en las Escrituras y en Jesucristo es que Dios es bueno, santo, justo, amoroso, lleno de gracia. ¿Recuerdan lo que es la gracia de Dios? ¿Alguien puede decir fuerte? Cuando Dios, ¿qué, hermano? Cuando Dios nos da lo que no merecemos. Correcto, cuando Dios nos da aquello que no lo merecemos. Ese es lo precioso del Dios verdadero, hermanos. Los otros dioses inventados por la gente, por el ser humano, nadie habla de la gracia de su Dios o de sus dioses, porque eso es único, exclusivo del cristianismo. Y los cristianos somos hijos de ese Dios. Todos los que profesamos ser cristianos, los que participamos del cristianismo, somos hijos de ese Dios que está revelado en la Biblia. Y hemos obviamente de reflejar el carácter de nuestro Padre. Vamos a ser iguales que Dios, ¿cierto? En nuestro carácter, en todo, en el control de las emociones, hermanos, en la extensión, en la misericordia de Dios, cuando Dios no da el castigo bien merecido que lo tiene el ser humano. Como hijos de Dios somos seres humanos que mostramos misericordia, no solamente a los niños, sino entre nosotros mismos, misericordia. Y mostramos más que misericordia,
la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de ese Dios. Y ese Dios vive dentro de cada uno de ustedes que se ha arrepentido y que le ha pedido al Señor Jesucristo que lo salve. Ese Dios, el mismo Cristo Jesús vive dentro de ti. El mismo Cristo Jesús que vivió hace 2000 años aquí en la tierra. Ese mismo Jesucristo vive, mora dentro de cada uno de nosotros, dentro de mí. Por lo tanto, el abuso, tanto hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños, debería prácticamente de ser impensable en las iglesias cristianas. Ningún tipo de abuso debería existir entre los hijos de Dios, entre la comunidad cristiana. Pero se dan cuenta que dije debería, no debería de existir. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? La realidad no es así. Estamos conscientes de eso, porque existe abuso dentro del cristianismo tomado como una institución. Ahora, la razón por la que existe abuso entre los cristianos, escuchen, no es porque Jesucristo does not work. No es porque Jesus doesn't work, no es porque Jesucristo no funciona, hermanos, o porque el cristianismo es simplemente igual que todas las demás religiones. Esa no es la razón por la cual existe abuso dentro de las iglesias cristianas. Es decir, el problema nunca estará en Jesucristo. El problema del abuso no está en Dios. El problema siempre estará en el ser humano. Y dentro de las iglesias cristianas, ustedes saben, número uno, no todos son cristianos. Dentro de todas las iglesias cristianas evangélicas que existen, no todos son cristianos. Y digo esto con toda sensitividad, hermanos, con dolor en mi corazón, pero la realidad es que miremos todos nosotros. Hay algunos aquí que no son cristianos. Esa es la realidad. Espero con todo mi corazón que esta sea la excepción, pero no, la realidad es que hay unas personas que se sientan en las iglesias cristianas todos los domingos, no son regenerados. Bueno, número uno, por eso pues, una razón de que existe abuso dentro de la iglesia cristiana. Pero otra razón también, vean, existen muchos cristianos que la Biblia les llama carnales, y no es una clase de cristiano, ¿okay? Es realmente una condenación. Es triste que el apóstol Pablo le llama a unos cristianos de la iglesia de Corinto, si eran hijos de Dios, pero les dice, no les pude hablar a ustedes como a cristianos, como a gente ya madura, sino como a carnales, dice, como a bebitos, como a niños en la fe. Entonces esa es otra realidad dentro de las iglesias cristianas, de que siempre, vean, si se está evangelizando, siempre va a haber gente nueva en la fe, y le llamamos bebés en la fe, que todavía no de la noche a la mañana ya maduraron y crecieron y saben cómo controlar los impulsos de la carne, el enojo, el deseo de abusar. Siempre va a haber si uno sigue evangelizando. Pero otra causa también que hay cristianos bebés, o aunque ya tienen mucho tiempo, no han madurado. Y otra vez, el problema no es de Dios, hermanos y hermanas, el problema es del ser humano, por negligencia, porque tal vez Satanás lo ha engañado de que no es tan importante alimentarse de la palabra de Dios o tomar tan en serio las cosas de Dios como vienen en la Escritura, y por eso hay gente inmadura, con años en el cristianismo pero inmaduros. Y el inmaduro es muy propenso a que Satanás lo use para sus propósitos. Porque Satanás no va a usar a una persona fuerte en el Señor, que ha madurado y que está firme en el Señor. No, el diablo no es un tonto. Acuérdense que anda como león rugiente, ¿cierto? Dice la Biblia. ¿A quién va? El león, ¿a quién busca para cazar? Un león. A los débiles, a los chiquitos. Al débil, al chiquitito, al que anda alejado, al que anda despistado. El diablo no va, el león no ataca generalmente a un animal grande que está alerta, sino busca a esto. Es lo mismo en el mundo espiritual. Satanás pone la mira para atacar
a los chiquititos, a los que andan heridos, a los que están distraídos, a los que están despegados de la manada. Y el día de hoy hablamos de cristianismo de Facebook, que dicen yo no necesito a la iglesia para ser cristiano. Bueno, la verdad es que para ser cristiano no necesitas la iglesia, pero no existe un cristiano sin iglesia. Si un cristiano no asiste a una iglesia, hay un problema serio con ese cristiano. No dudamos que es algo, pero hay un serio problema porque no existe un cristiano sin pertenecer a una congregación. De manera que vean, hay varias razones por la realidad, aun cuando sabemos que el abuso no debería existir en iglesias cristianas, sí existe. Y por eso estamos tratando de alertarnos, hermanos y hermanas. Escuchen, no estoy solamente hablando de aquí el domingo. Este es asunto de su casa, todos los días. Todos los días, hermanos. Si va gente que no es cristiana a su casa, sea tu papá, sea tu hermano, sea tu tío, sea tu primo, sea tu sobrino, sea hombre o sea mujer, esto que estamos hablando es relevante para la vida diaria entre semana. No nada más estén pensando que el asunto es aquí. Ahora, aquí estamos haciendo lo mejor y por eso estamos tratando de concientizar a toda la congregación, pero para que en sus casas también pongamos atención o estemos alerta. No es para apanicarnos, para llenarnos de pánico y que ya todo lo veamos como abuso. No es eso, es simplemente concientizar que el abuso existe y que el abuso es posible en cada uno de ustedes, incluyéndome a mí. Cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, es capaz, tiene el potencial de hacer lo que uno cristiano hace. ¿Recuerdan que dije eso? ¿Y por qué? Porque ellos lo hacen por causa del pecado y ese pecado mora en nosotros. Gracias al Señor por Cristo Jesús. ¿Por qué no abusamos? ¿O por qué el cristiano maduro no abusa, no roba, no miente, no dice grosería, no maldice, no es deshonesto, no es arrogante, no es orgulloso? ¿Por qué? Hermano, no por nada, por Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestra vida. Y porque hemos entendido, nos hemos humillado delante del Señor y reconocemos que Él es nuestra nueva vida. Hemos crecido, hemos madurado, tal vez en el pasado, las ofensas, se nos acababa el mundo, nos enojamos, maldecíamos, insultábamos, nos controlaban vicios, etc. Eso ya pasó. Ahora esas cosas no tienen nada que ver con nosotros. ¿Recuerdan? 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está dentro de Cristo, nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero ¿cuáles son esas cosas nuevas? Tienes que leer la Biblia. Si no van a la Escritura, hermanos, no van a saber cuáles son esas cosas nuevas. No van a saber. Y puede ser, y esa es una de las causas por qué ciertos cristianos todavía insisten en seguir respondiendo en la carne. El cristiano maduro ya le hizo clic. Es decir, no tengo que enojarme, no tengo que responderme así, no tengo que guardar resentimiento, sí puedo perdonar ofensas y humillaciones. O sea, ya hemos entendido eso, pero todavía dentro del cristianismo hay personas que piensan que tienen que reaccionar igual como lo hacían antes de ser cristianos, y esa es la manera que responden. Como antes lo controlaba el deseo de la carne, sea para abusar o para ser deshonesto o para insultar, el día de hoy creen que todavía necesitan responder así, y eso ya pasó, eso ya no existe en nosotros. Paul Tripp es el autor del libro Parenting, o ¿cómo se llama en español? Que lo han leído muchos de aquí. Crianza de los hijos. ¿No lo han leído? Hermanos, léalo. No tienes que tener hijos. Esto lo estoy recomendando a todo mundo. Parenting está ahí, lo tenemos en inglés, y la crianza de los hijos lo tenemos en español. Yo lo leí, hermanos, no tienen idea cómo me edificó a mí.
Porque eso, acuérdense, no es solo porque si tienes tú niños pequeñitos, no. Si eres ser humano, léelo, porque tiene que ver más cómo Dios me ve a mí como su hijo. Y esa relación se fortalece a un adulto que lee ese libro y comprende mejor cómo puede guiar a sus hijos en el camino del Señor. Entonces vean, él da esta definición, recibo unos emails semanales de él, dice, esta es una definición, como él lo define, de amor genuino enfocado en los demás, como es el verdadero amor ágape de Dios, y amor cristocéntrico, que el centro es Jesucristo. Así lo define. Ese amor es autosacrificio voluntario por el bien del otro, que no requiere que me respondan, que me sea recíproco, no requiere de eso, ni requiere que la otra persona se lo merezca. Que dijéramos eso, hermanos. Vean esa forma, esa es la definición del amor de Dios prácticamente. Es autosacrificio voluntario. Yo quiero amar a mi esposa con el amor genuino de Cristo Jesús, a mis hijos, bueno, es autosacrificio voluntario. Es sacrificio de mí, pero de una manera voluntaria, por el bien de mi esposa, por el bien de mis hijos, por el bien de ustedes, por el bien de la otra persona, aunque la otra persona no sea recíproco a mí hacia ese amor. ¿Se dan cuenta de lo diferente del amor humano? El amor humano es condicional. Te amo, pero no, ¿cómo me vas a tratar así? Y yo hasta de tonto, dice de menso. El veracruzano, usamos la palabra menso, pero eso viene del enemigo, ¿entiendes? Es condicional, no se lo merece, ¿cierto? La esposa puede decir, ¿cómo voy a amar yo? ¿Cómo voy a respetar a un hombre que no se lo merece? Y el hombre también puede decir, ¿cómo voy a amar a una mujer que no se lo merece? Ese amor no es de Dios, ese no es el amor divino, ese no es el amor incondicional, el ágape. Ese es tu amor. Y tu amor es condicional, y por esto es que se termina. Pregúntenle a José. El amor acaba, ¿cierto? El amor acaba, según él, y tanta gente dice que el amor se acaba. Ya, se acabó el amor. Pero ¿qué es eso? No más. No, dice José, se acabó el amor, nada más, ya es todo. Pero ¿cuál es el problema? El amor verdadero jamás se acaba, porque el amor es Dios. El amor es de Dios, y vamos a ver ahorita un pasaje, pero esa es una definición grande, hermanos, muy acertada acerca de lo que es el verdadero amor de Dios. Es el amor que no depende del objeto amado, no depende. Por eso es que ningún cristiano tiene excusa para decir no puedo amarlo o no lo amo, porque cero. No hay ninguna excusa, porque últimamente tiene que ver solo conmigo. Y yo decido amar en el amor de Dios o decido no amar con ese amor. El amor de Dios no es merecido por la gente, pero Dios ama al ser humano de una manera incondicional. Vean, Primera de Corintios 13, si han leído ese pasaje de la Biblia, hermanos, es la grandeza del amor. La grandeza, le llaman la preeminencia del amor, porque cuando leemos Primera de Corintios 13, está definiendo el amor, es decir, está definiendo a Dios. Y lo interesante es que el Primera de Corintios 13 es continuación de Primera de Corintios capítulo 12. Y Primera de Corintios capítulo 12 habla acerca de los dones espirituales. Y en esta iglesia había problemas, cristianos inmaduros, porque todos querían usar los mejores dones, los más sobresalientes, los más visibles. Nadie quería dones inferiores, entre comillas, porque no existe ningún don o regalo de Dios que es inferior. De manera que ese era un problema en esta iglesia entre cristianos, que querían, hermanos, todos hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros. Esos dones a la gente hasta el día de hoy le llaman mucho la atención, y eso es lo que desean. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 29.
Después de que el apóstol Pablo les estuvo diciendo acerca de todos tenemos una función, un don diferente. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? Hace una pregunta que se contesta fácil, a sí misma. La respuesta es no, no todos somos apóstoles. ¿Son todos profetas? No, no todos somos profetas. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta es no. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta es no, no todos. ¿Interpretan todos? No. Ahora vean, el versículo 31 dice el apóstol Pablo, procuren pues los dones mejores, pero yo les muestro una manera más excelente. Si yo hablara lenguas humanas, y aún angélicas si fuera posible hablar idiomas de ángeles, esta es una hipérbole, es una exageración. No está diciendo aquí la Biblia de que los seres humanos podemos hablar idiomas de ángeles. Dice, si yo llegara a hablar idiomas humanos y aún los idiomas de ángeles si fuera posible y no tengo amor, vengo a hacer puro ruido. ¿Saben qué es eso, hermano? Eres puro ruido. Es otro dicho, no sé cómo sería en México, como puro trueno, ¿no? Sin lluvia. Es como un amigo me decía, es como un cohete de esos, una paloma de México. ¿Conoce las palomotas de México que se tiran? Una paloma así de gigante y la prendes y hace puro ruido, o sea, puro ruido nada más. No importa nada de lo que hagas aquí en la iglesia, ni en tu casa, ni en tu familia, ni importa los aplausos de la gente, ni lo y lo wow, y qué bonito, y qué bonita voz, o qué bonito enseña, qué bonito predica, wow, qué bien educado tiene a sus hijos. Ruido nada más, si no tienes el verdadero amor. Entonces se dan cuenta de la continuación de la conexión. El versículo 2 de 1 Corintios 13, y si tuviese aún profecía, es conocimiento y que es la palabra de Dios, y aún si entendiese, vean, no es posible, pero una vez más es una hipérbole, una exageración para dar un punto importante. Dice, y aún si entendiese todos los misterios, ¿es posible de un ser humano? No. ¿Todo el conocimiento es posible en un ser humano? No, pero si fuera eso posible, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, hermanos, nada eres, nada eres, nada eres. Aunque sane y tengas la fe para sanar, nada eres. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hermano, aquí en la tierra te aplaudirían, casi te harían una imagen, te anduvieran poniendo una hasta veladoras te iba a poner una gente. Ustedes saben, catolicismo, por las acciones. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado, y no tengo amor, ¿de cuánto te sirve? Dios dice, de nada te sirve eso, mijo. De nada te sirve eso, mija. Y viene la descripción del amor, versículo 4. El amor es ágape, el amor de Dios, hermano. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita, el amor de Dios, hermanos. Y lo demostró ya Cristo Jesús cuando estuvo aquí. El amor, en inglés, does not keep records of wrongs. El amor no guarda rencor. ¿Escucharon eso, hermanos? Cuando cristiano lucha porque ahí está registrando, ya pasó 10 años, 3 años atrás, 4, 5, 6, 10 años, y todavía lo saca, lo quiere sacar en la mente para, bueno, eso viene del enemigo, obviamente, para hacernos daño y para dañar las relaciones, pero el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Pero las profecías se van a acabar, cesarán los idiomas o las lenguas, y la ciencia y el conocimiento se va a acabar. Pero el amor nunca deja de ser. Esa es la grandeza del amor. Y si estamos controlados por ese amor, ¿ustedes creen que vamos a abusar? ¿El esposo va a abusar a la esposa si está controlado con ese amor? No lo va a abusar. El esposo controlado con el amor de Dios no puede abusar a su esposa de ninguna manera. Ni la esposa al esposo, ni los padres a los hijos, ni los hijos a los padres, cuando estamos controlados con ese amor del Señor. Y miren, primera de Juan capítulo 4, versículo 7 y versículo 11 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11, amados. Creo no sé por qué no puse el versículo 8. Déjenme leer aquí porque creo que era lo que iba a citar ya de memoria. Pero es primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Versículo 7, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, hermanos, hermanas? ¿Serio? ¿Es serio, cierto? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha llegado ese momento en su vida en que ha sucedido el evento de la regeneración, de que llegó a conocer al Dios de la Biblia y por eso no se refleja en su vida el día de hoy. El que no ama no ha conocido a Dios. Y el versículo 11 dice, porque Dios es amor, Dios es amor. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y todo eso, cuando habla el apóstol Juan, hermanos, es la palabra agape, o el verbo agapao, que es amar incondicionalmente, amar con el amor de Dios. Dios entonces aborrece todo tipo de abuso. Todo tipo de abuso es aborrecido por Dios. Y hay en 1987 se formó o se reunieron un grupo de pastores, teólogos, maestros de Biblia para escribir lo que se llama una declaración en contra del abuso. Algunos de ustedes, si han platicado conmigo en mi oficina, generalmente esto es lo que siempre saco para los matrimonios, para la pareja, etcétera, porque es una buena declaración en contra del abuso. Una vez más, tengamos en mente la gran gama o campo o área que estamos hablando del abuso, ¿ok? Del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, los papás hacia los hijos, aquí en la iglesia, allá afuera en las casas, en el trabajo, en cualquier